amilenialismo. Es difícil decirlo, amilenialismo, el reino espiritual de Cristo. Bueno, en esta clase vamos a tener un acercamiento para entender lo que es esta visión alegórica del milenio y esta manera de construir la profecía de Apocalipsis usando este lente que se llama amilenialismo. Es interesante, anteriormente, el pentecostalismo cuando nace, en su gran mayoría, sólidamente, bastante sólidamente, era dispensacionalista, pero últimamente han comenzado a surgir voces, quizá un poco más, lo que se conoce o se llama como premilenialismo histórico, pero hay ya algunas voces no tan numerosas pero significativa, sosteniendo la postura del amilenialismo. Así que es importante que nosotros la conozcamos para que sepamos cuando ellos se refieren a ciertos conceptos o cuando abordan el tema del apocalipsis desde su perspectiva, nosotros sepamos por qué es que están diciendo eso, ¿verdad? Y entonces nosotros también poder diferir con nuestros fundamentos. Eh, Así que la primera pregunta, la más importante, ¿qué es amilenialismo? Yo quiero saber si alguien se anima a decir a grandes rasgos qué piensa, o si alguien nunca ha escuchado todavía hablar del amilenialismo también, que me diga, mira, yo no sé, yo no he escuchado. Más o menos qué saben, qué dudas tienen, qué piensan ustedes en general. ¿Algún voluntario? Pastor, yo en lo personal soy premilenial, no Ujú, milenialista, ujú, porque por lo que hablábamos el otro día y usted enseñó, el amilenialismo cree que estamos viviendo el milenio. ajá. Eh, y bueno, yo no creo eso ni lo entiendo tampoco, pero por ahí, no, digamos, no comparto con ellos. Sí, 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 sí. Más o menos veo el relato, pero Sí, es no, no. difícil, es difícil. Hay un montón de sucesos que no sé dónde encajan con el Ajá. materialismo, pero también pienso muchas veces que uno es influenciado por la formación, ¿no? Digamos, puede ser, si uno va de la Biblia a los sistemas teológicos o del sistema teológico a la Biblia, porque si voy del Claro. sistema teológico a la Biblia, soy calvinista o soy arminiano, pero si voy con la Biblia, digo, no hay una opción de ser calvinista, pero eso Ujú, entiendo. ujú. Y Sí, así me pasa con esto. exacto. Y es bien interesante porque yo, meditando un poco de qué era el amilenialismo y de cómo el amilenialista se acerca al texto bíblico, yo decía, bueno, yo diría a grandes rasgos, además de esta definición que vamos a ver ahora, lo más importante para el amilenialista es que todo se resume a que Cristo va a regresar. Y entonces cualquier acercamiento o cualquier eh, parte del texto bíblico que parece que dice lo contrario o que dice algo diferente, pues va a tratar de encajarlo dentro de tu presuposición. Y entonces, aunque sea difícil, pues tú vas a hacer todo lo que tú puedas para encajarlo dentro de tu mentalidad, dentro de lo que tú crees. Eh, y eso hacen ellos. El reto también es que nosotros no hagamos lo mismo con nuestra interpretación, que de nuevo, como nosotros también tenemos nuestras presuposiciones cuando nos acercamos al texto, pues tendemos a ver ciertas cosas de una manera específica y tenemos la tendencia de dar ciertas cosas por sentado. Y cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta que quizás no es tan unánimemente pensado como nosotros creemos y esto lo vamos a ver aquí hoy. No sé si alguien más quiere decir qué piensa, qué sabe, qué duda tiene en general de la milenialismo. Pastor, yo tengo una pequeña cosita acá escrita que a mí me orientó mucho, Ajá, eh, y dice que cuando hablamos de tribulacionismo, estamos ajá, hablando de la iglesia en relación a la tribulación.
Ajá, Y cuando hablamos de milenialismo, estamos hablando de la segunda venida de Cristo en relación al milenio. ajá, sí, Eso a correcto. mí, por lo menos, me orientó para ubicarme. Ajá, exacto. Pero no sé si alguien tiene otro comentario. Tengo algo en el chat aquí. No es literal, simbólico, por ahí más o menos va a ir la cosa, vamos a ir viendo. ¿Alguien más tiene otro comentario? Es que me gustaría saber qué piensan ustedes, o sea, hasta ahora, ¿qué saben? O simplemente que no saben nada de interpretar Apocalipsis 20. Sí, Apocalipsis 20, pero no solamente Apocalipsis 20, Apocalipsis completo. Hay un sistema tiene un sistema de interpretación que todo va a tener que ver y deriva al final en esto del milenio. Así que todo, como estaba diciendo, es un sistema en el cual se trata todo de encajar de cierta manera para que se llegue a cierta realidad, que es lo que es la que ellos presuponen. Que la realidad que ellos presuponen es que todo pasa, que Cristo regresa y eso es lo que importa. Lo demás, pues, está en discusión, pero ellos dicen, no, lo importante es que Cristo regrese y lo demás vemos a ver cómo encaja. Y si hay un pasaje en el texto bíblico que parece que dice algo en el cual ya hubo alguna manifestación de Cristo o algo así anteriormente, pues ellos van a tratar de decir, no, ya Cristo vino, o todavía Cristo viene al final, esto tiene que tener otra explicación. Y entonces así es que funciona su sistema. Así que a grandes rasgos, cuando hablamos de amilenialismo, creo que había dicho anteriormente que se usa la palabra quialismo para el milenio, pues en griego, cuando ponemos la palabra a al principio, ese prefijo, siempre significa negación, o lo contrario. En este caso, cuando está a, para ellos, cuando ellos te lo tratan de explicar, pero quizás el mejor nombre no sea amilenialismo, porque la percepción que ellos tienen es que la era actual de la iglesia es el milenio. Entonces no es en realidad un amilenialismo, es como un milenio actual, algo así. Es lo que en realidad ellos creen. Ellos piensan que estamos atravesando ahora mismo el milenio. Y ellos usan mucho el método alegórico para tratar de explicar los pasajes que de otra manera no pueden entender. Y inclusive algunos pasajes que otras posturas tratan de verlo más literal, como el milenio mismo, pues ellos le aplican una interpretación alegórica para que encaje con su cosmovisión. Porque cuando vemos el texto del milenio, al principio aparece que Cristo regresa, pero entonces al final tenemos que otra vez como que ocurre la segunda muerte y hay un proceso ahí dentro de ese Apocalipsis 20. Y entonces, pues, la explicación que ellos tratan de decir, no, lo que pasa es que de lo que está hablando Apocalipsis 20 es de la era actual de la iglesia. Así que, a grandes rasgos, el amilenialismo representa una comprensión alegórica del reinado de Cristo, en donde se dice que Cristo ya está presente, pero aún no está completamente manifestado. Entonces es como un reinado espiritual de Cristo. Es decir, Cristo está actualmente reinando y se supone que entonces, de alguna forma, nosotros acá en la tierra estemos bajo el gobierno espiritual de Cristo. A grandes rasgos, esa es la idea. El amilenarismo entiende que Cristo ya está reinando desde el cielo y esto se manifiesta espiritualmente a través de la iglesia, que es la era actual de la iglesia. Y esta era va a durar hasta que termine la consumación final, al final de los tiempos, que entonces es la segunda venida. Así que no se espera más nada en el medio, aunque tampoco se niega. No, vamos a ver más adelante que puede haber a milenialistas que piensen que va a haber una tribulación escatológica. Hay algunos que piensan que no va a haber tribulación escatológica. Hay algunos que piensan que va a haber un anticristo. Otros piensan que no va a haber anticristo. Así que depende de a quién uno consulte, le va a decir de esos temas específicos. Pero lo importante para ellos es decir, mira,
a nosotros, sin importar lo que venga de ahora en adelante, todo va a terminar con la segunda venida de Jesús. Y como la era actual es el milenio, pues no hay un milenio escatológico en el futuro, porque el milenio es ahora, es aquí y ahora el milenio. Ay, no sé por qué. Aquí, vamos a seguir aquí. Excelente, pues ya hemos visto un poco de las de otras corrientes escatológicas. Ya sabemos que el primer premilenialismo, vamos a ver cuál es la pregunta. A mirar aquí está puesto en enseña que Cristo. Eso es un problema. Yo creo que no lo puse, pero los amilenialistas tienden a ser supersesionistas. La mayoría entiende que todas las promesas de Israel se cumplieron en Cristo y se cumplen ahora en la iglesia. Entonces, la mayoría de ellos no espera una restauración nacional de Israel, porque ellos piensan que la iglesia ahora es Israel. Entonces, todas esas promesas del Antiguo Testamento que se hicieron para Israel, pues se entiende que de alguna manera todas se cumplen en la iglesia. Entonces, no, ellos no tienen que esperar una restauración de Israel, porque, y de hecho, esto es lo que, como le dije, esto es lo que cree la mayoría. Puede que haya alguno por ahí que crea algo diferente, pero en su mayoría, ellos creen en la teología del reemplazo, o sea, que que la iglesia reemplaza a Israel. Y entonces, cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de Israel, pues en realidad se habla de la iglesia, porque la iglesia es el verdadero Israel de Dios y reemplazó al Israel étnico. Eh, Así que pues el premilenialismo dice que Cristo viene antes del milenio. El postmilenialismo, que lo vimos la última vez que nos reunimos, dice que Cristo viene después de una era gloriosa al final, que es lo que ellos entienden como el milenio. Y entonces ahora vemos el amilenialismo, que ve el milenio como simbólico, pero también como actual, donde Cristo está reinando desde el cielo ahora mismo, pero se espera la consumación de su manifestación escatológica en la tierra con la segunda venida. Mm. Y yo quiero, para que nosotros podamos entender eh, el amilenialismo, tenemos que internalizar lo que es la alegoría. En clases anteriores yo le hablé ya de alegoría, pero la alegoría y conocer la alegoría es fundamental para entender el amilenialismo, porque para ellos el milenio es una alegoría, no es un símbolo, es una alegoría. Muchas veces, y creo que lo he dicho anteriormente, se confunden términos y se le dice al milenio, a milenial, como si fuera simbólico, pero en realidad es alegórico, porque ellos en el texto están apuntando a una era, a un momento, y ese momento, según ellos, es el momento actual. Y entonces por eso yo pienso que tenemos que conocer cómo es que llega esta idea de la alegoría a la iglesia, cómo es que la iglesia adquiere esta manera de pensar, cómo esto surge. Entonces es interesante porque este modo de pensar a grandes rasgos surge dentro de la cultura griega, de la cultura helénica. Y ellos comenzaron a usar este método para explicar sus relatos antiguos, para explicar sus mitos y para darle quizá un significado que estuviera actualizado y darle una aplicación para ellos en su tiempo. Entonces usan este método alegórico y de esa manera todos esos mitos de repente adquieren un nuevo sentido para ellos utilizando este método. Eh, Durante el periodo del Segundo Templo, que el periodo del Segundo Templo abarca desde que se construye el templo de Esdras, Nehemías y Zorobabel, y el periodo del Segundo Templo se extiende después hasta el año 70 después de Cristo. Durante todo ese periodo de tiempo, eh, hay una comunidad bien grande de judíos, y yo estaba viendo que probablemente eran más como 1 millón de judíos, que vivían en la ciudad de Alejandría. La ciudad de Alejandría
queda al norte, quedaba al norte de África. Y no sé si han escuchado alguna vez la Biblioteca de Alejandría. Pues en esa ciudad estaba la Biblioteca de Alejandría. Así que Alejandría era como una capital del conocimiento de los griegos. Y, y esa ciudad estaba llena de judíos, había muchos judíos en la ciudad. Eh, y esos judíos fueron poco a poco aprendiendo este método de los griegos y comenzaron a aplicar lo que ellos fueron aprendiendo con este método exegético, comenzaron después a empezar a aplicarlo dentro de sus escrituras, dentro de las escrituras hebreas. Y en ese aspecto tenemos, y para dónde pasar esto aquí, no sé por qué no quiere pasar. Mm, A ver si pasa. Dándome problemitas todavía. Bueno, a ver si ahora siguió corriendo. Creo que es este el individuo. Vamos a ver si tenemos a este individuo que está por aquí. Más o menos, ese individuo. Se supone que ese individuo es un judío que se llamaba Filón de Alejandría. Filón era judío, pero él era de la ciudad de Alejandría. Entonces él no sabía hebreo. Así que él aprendió la Torá, los libros de Moisés y los libros del Antiguo Testamento, los aprendió desde el griego. O sea, la traducción que usó Filón era la Septuaginta. Entonces, la mentalidad de Filón estaba tan inmersa dentro de esta cultura helénica que él comenzó a usar este método de interpretación que era mayormente griego también para las escrituras hebreas. Y esto no significa que no haya habido algún que otro uso judío allá en la tierra de Israel en ese mismo periodo de la alegoría, pero el lugar donde más fuerte se trabajaba con este tipo de interpretación era en esta ciudad, la ciudad de Alejandría. Entonces, por ejemplo, Filón tiene unos tratados de Moisés, creo que son dos tratados de Moisés, y esos tratados contienen una idea totalmente alegórica de lo que fue la vida de Moisés. Y Filón va alegorizando diferentes eventos, también alegoriza la creación, alegoriza muchísimas cosas, y usando ese método, hace exégesis del Antiguo Testamento, de los libros hebreos. Eh, Así que dentro de la mentalidad de Filón, como parte de sus principios hermenéuticos, es bueno que lo veamos porque vamos a ver cómo después esto se va evolucionando con el tiempo. Miren lo que dice Filón, que la escritura hablando del Antiguo Testamento, posee dos niveles de significado, un nivel literal y un nivel interior o espiritual. Todos los textos tenían estos dos niveles de interpretación. Eh, entonces, cuando el texto presentaba antropomorfismos, o sea, cuando Dios se presenta como hombre o en los relatos problemáticos, hay que interpretarlo alegóricamente. ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes piensan que cuando hay antropomorfismos para Filón hay que interpretarlo alegóricamente? ¿Qué ustedes piensan? Entiendo que era porque los griegos le atribuían a sus dioses propiedades humanas, por eso hablan de los semidioses, pero no sé, pastor, mucho más ahí. Porque si Dios es espíritu, pues entonces Dios no tiene la forma de los hombres, a diferencia de los dioses griegos. Pues entonces, por supuesto, cada vez que hay un antropomorfismo, por ejemplo, cuando se habla del brazo de Jehová, por ejemplo, el brazo de Jehová no se ha cortado, pues había que alegorizar esa idea, porque Jehová no tiene brazo, ¿verdad? Entonces, tiene bastante sentido. Cuando se dice el ojo de Jehová examina la tierra, pues en realidad Filón diría, es que Jehová no tiene ojo.
pues entonces no puede estar hablando de realidad de un ojo. Y así, cuando hablaba diferente, los pies del Señor, el cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Pues entonces, Dios no tiene piernas, ¿cómo la tierra va a ser el estrado? Ajá, el que dijeron aquí también, la espalda de Dios. Pues todas estas ideas que Filón decía, pero es que no tiene sentido o no se puede interpretar literalmente porque Dios es espíritu. Pues entonces tienes que buscarle el significado alegórico o el significado espiritual, porque tiene que haber algo detrás de esa idea que está diciendo el autor del texto bíblico. Los elementos literales o los elementos más bien alegóricos se usan también simbólicos y tienen que ver con verdades más profundas. Y por ejemplo, miren hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar la alegoría. Y vamos a ver después otro ejemplo que no sé ni cómo ustedes van a reaccionar, pero miren cómo veía Filón. El Edén es una alegoría del alma humana. Los ríos del Edén lo que significaban eran las virtudes. Y miren, la serpiente lo que significaba en realidad eran las pasiones humanas. Así que miren hasta dónde te puede llevar la alegoría a deformar lo que dice el texto bíblico. Y quizás por no tener el sentido de lo que significó cada uno de esos textos para su audiencia original. Y eso es un peligro que nosotros podemos tener hoy en día también. Que cuando nosotros miremos el texto bíblico, nosotros nos abstraigamos de lo que significó ese texto para esa audiencia original y nosotros le demos un significado según lo que nosotros queramos en la actualidad. Y nos olvidemos por completo de qué es lo que significó ese texto para su audiencia original. Por eso hoy en día uno de los esfuerzos más grandes de los exégetas es tratar de entender en realidad qué es lo que quiso decir ese libro para su audiencia original. Y lo interesante es que eso no significa que el texto no nos hable también a nosotros hoy. Pero es importante también nosotros entender por qué se dijo ese texto, quién dijo ese texto, para qué se dijo ese texto, porque entonces de esa manera nosotros vamos a poder entenderlo y aplicarlo también hoy en día. Así que la finalidad de este método alegórico de Filón era demostrar que el judaísmo, miren las intenciones de Filón, que el judaísmo contenía una sabiduría universal compatible con el pensamiento filosófico griego, haciendo la fe judía accesible e intelectualmente respetable en el mundo helenista. De hecho, hay textos de estos de sapienciales del periodo del Segundo Templo que llegan a decir que si los griegos tienen sabiduría, es porque Dios le dio la sabiduría. Eh, Como la sabiduría proviene de Dios, pues esta sabiduría que tenían los griegos es porque Dios se la había dado. O sea, y entonces, así, estos intérpretes del Segundo Templo ponen a su Dios, ponen al Dios de Israel, a Yahvé o a Jehová, por encima de todos los demás dioses. Y dice, si esos dioses tuvieran alguna fuerza o algún conocimiento o alguna sabiduría, es porque nuestro Dios le dio esa sabiduría. Así, así ellos comenzaban a entender su realidad dentro de sus circunstancias, sobre todo dentro de la tierra de este territorio de Alejandría. Eventualmente, este método alegórico comenzó a crecer dentro de la iglesia primitiva, porque había una iglesia localizada en la ciudad de Alejandría, y hay teólogos bien importantes dentro de la ciudad de Alejandría. Por ejemplo, tenemos a Clemente de Alejandría. Yo, esto que voy a decir ahora, no lo quiero decir como un anuncio ni nada que se parezca, pero para los que no sepan, yo escribo el libro, lo publiqué hace poco, pero esto lo estoy diciendo porque dentro de las citas patrísticas que yo utilicé en mi libro, yo hablé de este libro de Clemente de Alejandría, del pedagogo, y de Stromata no hablé tanto, pero sí del pedagogo, porque ese libro, esa obra del pedagogo está lleno de esta cuestión alegórica y
se torna de verdad hasta difícil entender cómo él interpretó o llegó a esas interpretaciones que él llega ahí en el PAO. De verdad, bien difícil. Eh, Se lo digo, en el libro aparece un poco del pedagogo, pero si usted quiere hacerse la tarea, busque esa obra, El pedagogo de Clemente de Alejandría, y lea para que usted vea lo interesante que se pone en la mentalidad de Clemente de Alejandría. Y él trata de buscar significados profundos y de nuevo, siguiendo el modelo de lo que era común, de lo que era popular en aquel tiempo, en parte gracias a Filón, pues entonces él trae, o más o menos desde esta época se empieza a traer la alegoría al cristianismo. Pero entonces hay otro teólogo, no me pasan porque creo que la próxima habla de él. Hay este señor, yo no sé cuántos han escuchado de este señor, Orígenes de Alejandría. ¿Alguien ha escuchado algo de este individuo, de Orígenes? Sí, yo sí, pastor, escuché con la Exapla. Ajá, exacto, el Exapla. Ajá. Eh, pues Orígenes es bien interesante. Orígenes, de nuevo, usando este método alegórico que aprende de Clemente, pues él le aplica este método a grandes partes del texto bíblico, muchas partes del texto bíblico. Entonces, por ejemplo, Orígenes, gracias al uso de este método, llega a una interpretación que en el futuro, en un futuro no tan cercano, dentro todavía del tiempo patrístico, comenzaron a verlo como bien peligroso, que es la apocástasis. La apocástasis es la idea de que al final todo el mundo es salvo. Orígenes tiene esta idea. Y de hecho, esta idea, como le dije, le trajo problemas posteriores a él. Em, Él usa este método alegórico y lo mismo, la misma imitación que le dije de Clemente, le pudiera decir de Orígenes. También se encuentran obras completas de Orígenes en línea, en español, y usted lo puede leer y ahí puede ver más o menos cómo es el pensamiento de Orígenes. Lo interesante es que, a pesar de que Orígenes tenía esta idea rara, que de hecho, dentro de este periodo patrístico, de los primeros 4 siglos, hay dos teólogos bien grandes de esa iglesia primitiva que la iglesia católica no los canonizó como santos. Eh, y esos dos teólogos, uno es Orígenes de Alejandría y el segundo es Tertuliano de Cartago. Orígenes no lo canonizaron como santo por esa idea de la apocástasis. Y Tertuliano no lo canonizaron como santo, no es San Tertuliano, según los católicos, porque él, porque él en un momento de su vida salió de la Iglesia Católica y entró en el montanismo. Por esa razón, ellos dos no son reconocidos por la Iglesia Católica hoy en día como santos, a pesar de que son súper fundamentales para la teología cristiana, a pesar de quizás, especialmente este problemita de orígenes de la apocástasis. Pero los cimientos de la teología de la Trinidad en parte comienzan a surgir con Orígenes. Y yo no estoy diciendo que los padres de la iglesia se inventaron la Trinidad, no. Pero la formulación de cómo entender la Trinidad comienza en gran parte con Orígenes. Y mucha de la teología de Orígenes y de Tertuliano también, al final se usa en el Concilio de Nicea para articular qué era la Trinidad, que fue uno de los, o cómo era la divinidad de Jesús y la relación con la Trinidad, eran temas bien importantes, sobre todo para combatir las herejías en la iglesia primitiva. Así que, a pesar de que tenía sus cositas raras, Orígenes es bien importante dentro de la iglesia primitiva. Así que Orígenes tenía 3 sentidos en la escritura. Él veía la escritura en 3 niveles. El primer sentido es el sentido histórico del texto, que es el literal. Definitivamente el literal pues es sencillo, es literalmente lo que dice el texto. El segundo sentido es el sentido moral, que es una enseñanza ética para el creyente. Interesantemente, ese sentido moral quizás se parece a nuestro esfuerzo hermenéutico hoy en día, porque nosotros tomamos el texto
vemos su significado literal, pero también lo aplicamos a nuestra vida y nosotros nos apropiamos del texto bíblico y lo hacemos de nosotros también. Así que en cierto sentido, nosotros también vemos el sentido moral en la escritura. Pero entonces él hace este tercer sentido, que es el sentido espiritual, y trata de buscar quizás ideas cristológicas y eclesiológicas más profundas de lo que dice el texto. Y entonces comienzas a ver ideas que necesariamente no están en el texto, pero que usando este método que usaba Orígenes, pues tú terminas entendiendo de esa manera. ¿Y cómo saber cuando se usa una alegoría? Pues para Orígenes, cuando el texto parece imposible o absurdo, o no parece que sea algo normal dentro del reino de Dios, pues entonces es porque el sentido literal no se debe usar. Y es interesante porque quizás volvemos a la idea que tenía Filón de Alejandría con el antropomorfismo, porque a lo mejor uno pensaría que es ridículo pensar que Dios tiene pies. Pues entonces, si es ridícula esa idea, pues entonces hay que buscarle una manera de interpretar esa idea de que Dios tiene pies. Y entonces quizás hay un sentido espiritual y elevado en esas ideas que pueden parecer ridículas o que pueden parecer absurdas dentro del texto bíblico. Y eso probablemente sí tiene razón, pero el problema es cuando no solamente tomas lo que es más ridículo y absurdo, sino que tomas otras realidades también y las tratas de también pasar por este filtro. Ven un segundito aquí rapidito. Segundito rápido. Por aquí, disculpa que mi esposa está en la iglesia y me llama un momento. Así que miren el ejemplo clásico. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esto, pero esto es bien común escucharlo todavía hoy en día. Y esto también está dentro del judaísmo. Para Orígenes, el Cantar de los Cantares no era solamente un poema erótico, un poema, no era erotismo hebreo, sino que es una historia de amor entre Cristo y la iglesia. ¿Cuántos han escuchado esa idea de que el Cantar de los Cantares nos habla de la relación de Cristo y la iglesia? ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Me pueden levantar la mano? ¿Me pueden decir? Mira, ahí está mi nene que tiene, tiene 10 años 10 años 9. 10 y me levantó la mano también él. Así que esta idea de que el Cantar de los Cantares habla de esta relación de Cristo y la iglesia viene de este señor de Orígenes de Alejandría. Que seguimos. Y vamos para el otro individuo que termina siendo el más importante de todos. Nunca lo he escuchado, Jonathan. Tengo curiosidad, Jonathan, no sé si me puedes decir entonces qué habías escuchado de cómo interpretar el Cantar de los Cantares, porque sinceramente, inclusive acá en Puerto Rico, se canta una canción que dice, el Cantar de los Cantares, que es la iglesia, así dice, no sé cómo, como, como un poema más que nada, nunca como poemas de los judíos, romántico. ¿no? Ah, pues que Sí, como algo romántico, nada más que eso. te Pero enseñaron tiene bien. mucho sentido de lo que igual decía Orígenes, como si no lo ve de la otra Exacto, forma, igual puede ser verdad. exacto. Digo, o pues de la otra aplicación más bien. Pero Claro. qué bueno que te enseñaron bien entonces, Jonathan. Así que vamos entonces a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, yo diría que es una de las figuras más importantes dentro de la teología de la iglesia católica, inclusive dentro de la iglesia protestante también es fundamental porque eh, Lutero fue un monje agustiniano. Calvino, su teología la sacó casi toda de Agustín de Hipona. Así que Agustín es fundamental en la Iglesia Católica, en la teología de la Iglesia Católica y en gran parte del protestantismo también. Eh, Agustín aprendió el método alegórico
de su maestro, Ambrosio de Milán. Eh, y probablemente ya desde Ambrosio, quizás desde Orígenes, comienza a surgir esta idea de que quizás el milenio se trataba de algo diferente a lo que decía el texto bíblico. La mayoría de la patrística habla explícitamente del milenio, pero hay algunos que alegorizan ciertas cosas. El primero es Orígenes, después probablemente Ambrosio, y después el más grande es Agustín de Hipona. En la ciudad de Dios, la obra más grande, la obra magna de Agustín, él desarrolla la interpretación alegórica de Apocalipsis 20. Y entonces él entiende los 1000 años como el reinado espiritual de Cristo a través de la iglesia en la era actual, que es la interpretación que usan los amilenialistas hoy en día, que esos 1000 años es ese tiempo espiritual o ese periodo extendido de reinado, se supone, espiritual de Cristo a través de la iglesia en la actualidad. Eh, y de alguna manera, esta interpretación de Agustín se volvió súper popular, se volvió mayoritaria y casi se volvió la única escatología. Era la escatología dominante por mucho dentro de la Iglesia Católica durante 1000 años. La Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, parte del protestantismo, adquiere en gran parte esta interpretación de Agustín de Hipona. Por eso, o en la actualidad, Agustín es tan importante que en la actualidad la Iglesia Católica todavía es amilenialista, en su gran mayoría. Así que así de influyente fue esta idea de Agustín. Y entonces, parte de lo que comenzó a pasar es que después de Agustín se comenzó a mirar con recelo, se comenzó a mirar con duda, quizás hasta con burla, todos los que tenían la idea de un milenio literal en Apocalipsis 20. Entonces, esta idea quialista, esta idea de que había un milenio real, decayó casi hasta desaparecer. Y cuando ve los padres de la iglesia post-Agustín, todos esos teólogos escolásticos, en su mayoría todos, la gran mayoría, tienen una cosmovisión amilenialista. Hay algunos por ahí y por allá, pero en su mayoría eran amilenialistas. Para darle un ejemplo mayor, eh, yo esto lo aprendí estos días, no sabía. Entiendo que inclusive dentro, no sé si dentro del catecismo de Heidenberg, creo que condena el quialismo, la idea del milenio literal. En la que sí yo sabía era que dentro de los artículos de fe de la Iglesia Anglicana, hoy en día son 39 artículos, pero al principio eran 42 artículos. Uno de esos 42 artículos, y que solamente duró 30 años porque lo eliminaron, decía que creer en un milenio literal era una idea judía ridícula. Así decía ese texto. Y como le dije, eventualmente se eliminó, pero así era la idea, así de fuerte era el amilenialismo dentro de la iglesia medieval y de la iglesia cristiana cuando nació, de la iglesia protestante más bien cuando nace. Así que mirando un poco los principios hermenéuticos que tenía Agustín para ver este método alegórico, eh, pues lo primero es un sentido literal. Y Agustín le daba importancia al sentido literal del texto bíblico y debía ser la base de la interpretación. Pero también pudiera haber detrás del texto algunas ideas alegóricas, quizás que tuvieran que ver con la fe, con la caridad. eh, y interesante, todo debía llevar a explicar o acercarnos a esta idea, a la idea del amor de Dios, y del amor que todo el mundo tiene que tener al prójimo. Así que imagínense, cualquier texto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Agustín trataba de llevarlo
a que hablara específicamente de estas ideas, del amor de Dios y del amor hacia el prójimo. Agustín impone esto que se llama la regla de la caridad, que es que un texto, para interpretarse correctamente, tiene que tener un doble mandamiento de amor. De igual manera, interpretaciones literales, pero si la interpretación literal no favorece el amor, pues entonces hay que ver cómo el sentido alegórico nos lleva a entender y nos lleva a llegar a ese amor. Y en cuanto a la escatología, Apocalipsis 20, que es el milenio, debe entenderse como los 1000 años de reinado espiritual de Cristo y de la iglesia, de la iglesia como reinando en la tierra a través de Cristo, sin negar la segunda venida de Cristo. Y para mí, esto es bien importante, porque muchas veces yo creo que nosotros fallamos en entender por qué hay ciertas interpretaciones históricas, porque nosotros no indagamos en el contexto histórico de los individuos que escribieron las cosas que escribieron, ¿verdad? En este caso, el tiempo de Agustín era un tiempo bien convulso, era un tiempo en el cual la, la, el Imperio Romano de Occidente, allá en Roma, estaba en una decadencia bien acelerada. Las constantes invasiones bárbaras estaban provocando que terminara cayendo la ciudad de Roma. Así que cualquiera que mirara eso que estaba pasando, fácilmente iba a pensar que estaba ocurriendo el fin del mundo. Y en cierto sentido era el fin del mundo según ellos lo conocían. Y después de eso, Europa cambió por completo. Así que hubo un cambio en realidad después de eso. La cosa es que después de eso, el único factor común que tenía Europa era el catolicismo romano. Lo que unía a Europa era el catolicismo, porque la Europa se dividió en pequeños reinos feudales en todo ese territorio europeo, mientras allá en Constantinopla estaba pasando otra cosa, porque allá todavía el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, seguía vivito, pero en Roma terminó desmoronándose. Pero como le dije, lo único que tenía en común la iglesia era la fe católica romana. La fe en el cristianismo, precisamente católica romana. Así que si uno se pone en la mentalidad, en los zapatos de Agustín, y uno ve primero cómo, cómo el Imperio Romano perseguía a los cristianos hasta la muerte anteriormente, cómo de repente el gobierno pasó de primero de tolerar el cristianismo a después aceptar o imponer el cristianismo como en religión oficial, y cómo a pesar de la decadencia política que había, la iglesia seguía creciendo y seguía no solamente creciendo, sino que seguía controlando Europa. Pues lo más sentido que tiene es decir, nosotros ya estamos en este momento en el cual estamos en el de la era milenial. Es que tiene todo el sentido del mundo. Decir, es que nosotros estamos ahora mismo en la era milenial, porque estamos en una era gloriosa de la iglesia. Entonces, no importaba que, que la sociedad estuviera desmoronada, que políticamente Europa estuviera dividida, estuviera maltrecha, casi deshecha, porque la iglesia era la que estaba reinando en Europa. Y la iglesia siguió reinando en Europa por 1000 años. Así que así importante es la iglesia católica en Europa durante ese tiempo. Entonces tiene todo el sentido, tú decir, definitivamente en este periodo que nosotros estamos ahora mismo es una época milenial, porque la iglesia es la reina del mundo, según la cosmovisión de ellos, según ellos veían la cosa. La iglesia está reinando ahora mismo. Entonces, te hace sentido tú entender por qué para ellos esta interpretación tenía validez, y por qué fue tan fuerte durante más de 1000 años.
porque es que hacía todo el sentido del mundo. Pero entonces el problema viene a surgir cuando la Iglesia Católica, antes de la Reforma, comienza a tener momentos de decadencia. Comienza a tener, por ejemplo, en un momento ellos llegaron a tener 3 papas. En un momento ellos movieron la capital de el Vaticano, la sede la movieron a, creo que fue a Aviñón, en Francia. Eran momentos convulsos. Entonces, dentro de ese tiempo, uno, me imagino yo como poniéndome en los zapatos de un teólogo medieval, yo diría, y en realidad esto es el milenio. Y en realidad el milenio se trata de estos problemas dentro de la iglesia tan grande. Bueno, la cosa es que después de, quiero que ustedes vean esto. No sé si ustedes lo habían visto antes, pero esto es bien significativo para que ustedes entiendan hasta dónde puede llegar la exégesis alegórica y hasta qué eh, interpretaciones forzadísimas es capaz de llegar esta mentalidad alegórica. De esta manera, Agustín interpretó la parábola del buen samaritano. Para él, el hombre herido en la parábola, sí, alegóricamente, significaba a Adán y toda la humanidad caída por el pecado. Entonces, Jerusalén, o sea, que ellos venían saliendo de Jerusalén, era la ciudad celestial. Así que cuando hablaba de Jerusalén, en realidad se refiere a la Jerusalén celestial y ese momento de comunión con Dios. Jericó, que era la ciudad cerca donde pasó lo del buen samaritano, significa el mundo terrenal. Así que, por eso, cuando los religiosos vienen de Jerusalén, en realidad vienen de la ciudad celestial y van yendo al mundo terrenal, según la interpretación de Agustín. Los ladrones eran en realidad el diablo y sus ángeles que querían herir al hombre. El buen samaritano es Cristo, que es el que se compadece y rescata al perdido. El aceite y el vino son los sacramentos y la gracia. La posada, que es donde llevan al samaritano o al judío que estaba herido, es la iglesia, porque acoge y sana al pecador. Y cuando el regreso, al final el samaritano vuelve otra vez y dice, no, que si voy a pagar lo que haga falta, pues eso es la segunda venida de Cristo. Así que miren hasta dónde puede llegar esta idea de la exégesis alegórica, hasta qué niveles nos puede llegar a llevar a nosotros. Un segundito En, rápido. profesor, a mí me pasa mucho con mi papá, Ajá. que ya usan redes sociales ya, pero en redes sociales se ve mucho esto del algoritmo, como que sacan muchos textos fuera de contexto, no sé cómo decirlo. Y el Ujú. otro día me contaban de que los dos que estaban en la cruz con Jesús, uno Ajá. representaba el cristianismo y otro representaba al judío, como que y me empezaron a contar y decía, pero ¿de dónde sacaron eso? Y Sí. me mostraron un video en redes sociales y decía, oye, pero hay que tener un poco de cuidado, o sea, Sí. eh, Yo está estuve pasando en, mucho eso hoy en día, la gente que no lee se está viendo mucho los videos por esto y eso, muy bueno lo que el tema que está tocando hoy día. yo estuve en la iglesia hace unas cuantas semanas atrás en mi iglesia. Entonces había una hermana dando a la escuela bíblica y estaba hablando, estábamos en números, no me acuerdo qué capítulo, y estaba hablando del tabernáculo. Y ella dijo que las sogas que se usaban para amarrar la parte de arriba del tabernáculo simbolizaban los cristianos. Y yo decía, ¿de dónde ella sacó eso? No tengo idea de dónde lo sacó. Y es para que vean hasta dónde nos puede llevar esa mentalidad alegórica, hasta dónde nos puede llevar. Eh, Así que, hablando ya de las claves hermenéuticas del amilenialismo, ya en general, trayéndola a la época actual, el amilenialismo ve a Cristo como el rey en la actualidad. Cristo ya está reinando desde que subió al cielo, y aunque su reinado es espiritual, la iglesia en la tierra ejerce el gobierno de Cristo porque somos parte de ese reino espiritual de Dios.
Entonces, lo que estamos hablando ahorita del reemplazo. La iglesia es el nuevo Israel. Y la iglesia reemplazó a Israel. La iglesia es verdadera Israel y es el pueblo del pacto. Y todas las promesas del Antiguo Testamento que se le hicieron a Israel se cumplieron o se van a cumplir en la iglesia. Y entonces, en cuanto a la consumación final, no es tan importante buscar un orden de eventos escatológicos, sino ver solamente la certeza de que Cristo va a regresar en la segunda venida. De igual manera, ellos usan mucho esta interpretación que es de la recapitulación en cuanto a Apocalipsis. Ellos dicen que el texto de Apocalipsis está todo el tiempo repitiendo lo mismo una y otra vez y que todo es lo mismo que se va repitiendo y se va repitiendo. Eh, y todo tiene que ver con la época actual de nosotros. Así que todo lo que está hablando Apocalipsis ahí, desde el capítulo 4, es de la recapitulación de la historia de la iglesia. Y se repite todo, como le dije, una y otra vez. Para el amilenialista, el reino de Dios está inaugurado, pero espiritualmente. Eh, y se consumará plenamente en la segunda venida. Pero dentro de del amilenialismo, como todos los sistemas, hay variantes. Para darle una idea, algunos, sí, como le dije ahorita, algunos piensan que va a haber una tribulación escatológica, otros piensan que no va a haber una tribulación escatológica, unos sí piensan que va a haber un anticristo literal, otros piensan que no va a haber un anticristo. Pero una idea que tienen bastante eh, formada los amilenialistas es que la segunda venida y el arrebatamiento son literalmente el mismo evento. Eso se va a ver mucho en la mayoría de los amilenialistas. Yo, yo creo que en todos los que yo conozco ahora mismo, lo ven así. Eh, y entonces, a diferencia del postmilenialismo, ellos no tienen que tener una visión optimista. Ellos no tienen problema con decir que en el final de los tiempos va a haber persecución, va a haber tribulación, por eso que puede haber un anticristo escatológico. Ellos no tienen problema con eso, como lo tendría el postmilenialismo. Sino que no importa la circunstancia que venga, al final Cristo va a tener la victoria y va a ser la consumación final de todas las cosas con la segunda venida de Cristo. Así que seguimos por aquí. Esto yo estaba viéndolo y quise traerlo, quise mencionárselo porque me estuvo una teoría interesante, aunque un poco agarrada por los pelos, pero para que lo sepan. Este doctor que se llama Charles Hill, él dice que hay una correlación entre la comprensión del estado intermedio, o sea, el estado intermedio dentro de la escatología personal, qué pasa con las personas cuando mueren. Si, según él, si uno piensa que la persona cuando muere va a estar en el cielo, o así decían los padres de la iglesia, según él, pues entonces ese padre de la iglesia era amilenial. Pero según él, si un padre de la iglesia pensaba que la persona cuando moría iba a estar en el Hades esperando, pues tendía a ser amilenialista. Tendía a pensar en un milenio literal, tendía a ser idealista. Yo nunca había escuchado esto, te lo estoy compartiendo porque me estuvo interesante, pero yo la verdad que yo no le encuentro mucho sentido a esa teoría, pero que la tengan, para que vean la variedad de ideas que tiene el amilenialismo. Segundito rápido. Así que seguimos. Apocalipsis 20. Ya vamos a Apocalipsis 20, que es la importante para nosotros aquí. Eh, para ellos, los 1000 años, como ya he dicho muchas veces, representan el periodo actual de la iglesia, desde la primera venida o quizás desde que subió al cielo hasta el momento de su regreso, cuando vaya a regresar. La primera resurrección mayormente se entiende como la regeneración espiritual, como nacer de nuevo. Esa es la primera resurrección. Reinar con Cristo es cuando los creyentes aceptan a Cristo. O sea, ya tú estás reinando con Cristo. Ya desde que tú aceptas a Cristo, ya ahora estás reinando con Cristo. Y yo creo que una de las debilidades más grandes es esta cuestión de Satanás atado en Apocalipsis 20.
Ellos dicen que Satanás fue atado por la obra de Cristo en la cruz, que su poder está limitado y que como el poder de Satanás está limitado, la iglesia está más abierta en evangelizar. Pero que al final, según dice Apocalipsis 20, va a ser desatado. Esto es lo que dicen ellos a grandes rasgos. Y yo estaba leyendo, en estos días estaba viendo a Robert Menzies. Para los que no conocen, Robert Menzies es un teólogo pentecostal de los más famosos en la actualidad. Él hizo una declaración bien polémica hace unos cuantos años atrás, que fue cuando él abrazó el amilenialismo. Y él escribió un libro en el cual él da su idea de por qué la escatología correcta es la milenial. Y yo estaba leyendo ese libro y él tiene esta idea de cómo tratar de explicar por qué Satanás está atado. Bueno, él dice que en Marcos 3:27 dice que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no lo ata, y entonces puede sacar su casa. Así que aquí se habla de un hombre que fue atado, de un hombre fuerte que fue atado. Eh, y después este mismo pasaje, pero en Mateo, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que Menzi interpreta, basado en esto, que como hay esta capacidad de echar fuera demonios en la actualidad, pues entonces Satanás está atado, según dice Menzies. Y porque si no, pues no hubiera esta capacidad. Se los digo, ustedes deciden si le compran la teoría a Menzies. Yo no se la compro, pero eso dice Robert Menzies. Y hablando un poco más general, ellos creen en que hay una sola resurrección, eh, una resurrección universal, y en esa sola resurrección resucitan los justos y los injustos de manera simultánea. Dice Juan 5, 28, 29. No os asombréis de esto, porque llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno para resurrección de vida y los que practican lo malo para resurrección de condenación. Entonces, cuando hay un texto que no encaja con esta idea, pues tratan de hacerlo encajar de otra forma. Según Tesalonicenses 1 del 5 al 10, en cuanto a la simultaneidad escatológica, eh, ellos ven este cronograma usando según Tesalonicenses 1. El juicio para los que fueron perseguidores. En contraposición, mientras ellos son juzgados, viene el descanso para los creyentes y al final la retribución para esos perseguidores, que va a ser junto al castigo de los incrédulos. Todo ocurre a la misma vez dentro de la mentalidad de los amilenialistas. Romanos 8 del 12 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para ellos, este final es un evento cósmico y toda la creación es regenerada en este único evento que es la segunda venida de Cristo. Y la resurrección de los creyentes pasa junto con todo esto como un gran acto escatológico y en donde todo pasa a la vez. Entonces, si miran segunda de Pedro 3, ven este cronograma. Primero, la venida del día del Señor. Después, la disolución cósmica. El cielo y la tierra pasan. Después, el juicio universal y al final los cielos nuevos y la tierra nueva. En este cronograma, pero todo parte del día de la venida del Señor. Y esto lo basan aquí, en segunda de Pedro 3, del 3 al 14. Al final, la idea de la milenial es reforzar la idea de que Cristo está reinando espiritualmente. Y quizás si vamos a sacarle algo importante a la milenialismo, es ver a Cristo como rey, no tener miedo de ver a Cristo como rey ahora mismo. Y entonces quizás hay una idea que se llama el ya, pero todavía no.
y el amilenialismo en parte trabaja esto. Por ejemplo, ellos ven a Cristo reinando y dentro de de la mentalidad amilenialista, como Cristo está reinando, Satanás está atado. Esto es medio complicado porque, por ejemplo, cuando uno veía la iglesia primitiva y veía cómo los perseguían, cómo se los echaban a los leones para que se comieran a los cristianos, pues es un poco complicado decir, sí, Satanás está reinando, nos están martirizando, nosotros nos están matando, nos están echando a los leones, pero pero Satanás está atado y Cristo está reinando. Es como que medio difícil de comprar esa teoría. Eh, y al final nosotros participamos de la victoria de Cristo en nuestras vidas en la actualidad, porque Cristo reina ahora mismo. Eh, pero todavía no se ha manifestado la plenitud de lo que se espera en la segunda venida, con la consumación, la resurrección y la nueva creación. Así que dentro de esta mentalidad amilenialista podemos decir que esto invita a los creyentes a vivir con confianza. Claro, pues si Cristo está reinando, pues tú puedes estar más tranquilo porque eres ciudadano del reino y quizá como Satanás está atado, pues vas a vivir más seguro, ¿verdad? Em, pero se mantiene la idea de que Cristo va a regresar. Em, yo diría que esto es a grandes rasgos. Tengo una mano por aquí levantada de Ángel. Adelante, Ángel. Pastor, con el ya, pero todavía no, eh, yo no lo había asociado nunca, no lo conocía asociado a los sucesos escatológicos, pero sí en cuanto a la salvación. Mm, Digamos que somos salvos por gracia, pero debemos cuidar esa salvación. Yo mm. lo he visto eso asociado a la salvación. Sí, pero vamos a ver, lo vamos a ver también en escatología y lo vamos a ver después en los otros sistemas también, porque es esta idea de que a mí a mí en lo personal no me cabe duda de que Cristo está reinando ahora mismo en el cielo. La pregunta es cómo se manifiesta eso en la tierra, cómo afecta eso en la tierra. Eh, pero a pesar de que está reinando en el cielo, a pesar de que ya tiene el dominio, el poder, la autoridad en el cielo, estamos esperando que un día regrese, ¿verdad? Para que ese mismo dominio lo ejerza de manera plena en la tierra. También por eso es que nosotros también podemos ver esta idea, no solamente dentro del milenialismo, como el ya, pero todavía. Así que sí, no tienes que ser millennial para creer en esta idea del ya, pero todavía no. Así que aquí yo termino con la presentación del milenialismo. Yo no sé, como le dije al principio, no sé cuánto conocían de lo que del pensamiento amilenial. Eh, si usted quiere conocer cómo piensa un pentecostal amilenial, le recomiendo el libro de Menzies. Creo que el libro ya está en español, lo publicó Kerigma, pero está solamente en papel. Pero le voy a decir cómo se llama en inglés, porque el de inglés existe en Kindle, que es el formato digital que usa Amazon. Estoy buscando aquí. Se llama The End of History, Pentecostal and Fresh Approach to the Apocalypse. En español, el final de la historia, un acercamiento fresco al Apocalipsis. Sí, creo que es interesante, es una buena lectura para entender cómo pudiera pensar un pentecostal y cómo pudiera llegar a ser la millennial. Así que, si ustedes quieren saber mucho más allá de lo que yo he hablado aquí, le invito a que lea el libro de Menzies. Usted al final está de acuerdo con él, no está de acuerdo. Yo en muchísimas de las cosas no estoy de acuerdo en lo que dice. Una que otra sí. Pero creo que es un ejercicio bueno, como le dije, para que contrastemos y para que de igual manera sepamos, mira, Menzies, tienes razón en esto, no tienes razón en esto otro. Menzies tiene alguna, por ejemplo, él usa mucho la palabra ciertamente, él da todo por sentado, ciertamente, ciertamente. Y en realidad son temas que no se pueden dar por sentado, pero él los da por sentado. No, ciertamente, ciertamente, ciertamente. Y temas que todavía nos parecen polémicos, ya lo dice, no, eso está claro. Pero, así que, por ejemplo, ciertamente, él dice, ciertamente, Apocalipsis se debe interpretar o se interpreta como una recapitulación de mente. Él dice que eso es ciertamente así. Él dice, ciertamente, el arrebatamiento es lo mismo que la segunda venida.
ciertamente, cuando hay muchísimos teólogos que no piensan lo mismo. Así que nada, pero si tienes una oportunidad y quieres de nuevo saber cómo piensa un pentecostal millennial, le hace ese libro de Robert Menzies, El final de la historia, se llama en español. Creo que lo tienen en publicaciones que hay. Así que vamos al momento de las dudas, de las preguntas, las inquietudes, los comentarios. Nadie tiene dudas. Si no tiene dudas, siempre digo, si nadie tiene dudas, es por dos razones. O lo entendieron todo o no entendieron nada. Ajá, adelante, Ángel. Ah, tengo dos manos para allá. Estaba el hermano Josías, pastor. Ah, pues adelante, José. Amén. Gracias, hermano. ¿Cómo interpretan ellos Apocalipsis 28 de Gog y Magog, verdad? Porque, bueno, yo escuché esto de primero con Gigi Ávila, Ajá. pero no sé si es la misma interpretación. No, no es la misma. Recuerda, para ellos Apocalipsis 20 es la era actual de la iglesia. Es la época actual de la iglesia. Entonces, ellos esperan, ellos no son positivistas como los postmilenialistas, la mayoría. Sí esperan que al final del tiempo haya como una rebelión final. Y esa rebelión final es esta que entonces se pondría al final con esta batalla de Gog y Magog. Y quizás con el anticristo, que algunos sí, como le dije, espera que vengan. Pero no tiene la misma importancia o la misma significación que tiene para alguien que piensa en un milenio literal, porque el que piensa en el milenio literal piensa que esas cosas pasan en el milenio, no en la época actual, como lo piensan ellos. Ok. Ahora, adelante, Ángel. Sí, pastor. Primero le iba a preguntar qué diferencia hay en la interpretación de uno de la teología reformada con el amilenialismo y otro que usted nombró. Usted dijo lo que piensa un pentecostal del amilenialismo. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, la mayoría, yo diría, de los reformados son amileniales, históricamente. Ahí, porque la iglesia reformada, los reformados de pura cepa, como diríamos por acá, vienen de Calvino. Pues si vienen de Calvino, si son calvinistas, pues tienen que ser amilenialistas, igual que fue Calvino. Eh, pero la idea de Menzies, como un pentecostal amilenial, viene más amarrada a entender cómo la manifestación del Espíritu Santo en la actualidad es una señal o es una evidencia de que espiritualmente Cristo está reinando en este tiempo. Él dice, pero si nosotros tenemos estas manifestaciones hoy en día y se manifiesta de esta forma, es porque Cristo está reinando. Así lo ve él y así él lo interpreta él. Y tiene mucho que ver con el trasfondo de él. Él fue, yo creo que todavía, misionero durante décadas en China. Y las cosas que él vio allá en China, cuando lo sacaron de, por así decirlo, de su mundo encerrado gringo en Estados Unidos, pues él vio cosas que nunca se imaginó por allá en China. Y en gran parte sus circunstancias fue lo que lo hicieron llevar a cambiar la idea y entonces a volverse a millennial. Así que tiene que ver mucho con las circunstancias, pero las implicaciones son bien diferentes. Eh, por ejemplo, y esto es bien interesante, lo vamos a ver después, hay una corriente dispensacional que es cesacionista. Y ahí, por ejemplo, estaba el John MacArthur, que era el más dispensacionalista del mundo y el más cesacionista del mundo también. Eh, pero entonces, dentro del mundo reformado, como también tienden a ser cesacionistas, pues tienen esta comprensión de reinado espiritual de Cristo, en el cual nosotros, la iglesia reina, pero espiritualmente. Y nosotros expandimos el reino, pero espiritualmente. Y espiritualmente me refiero a que no se tiene que ver nada físicamente. Así que, ciertamente, cuando un reformado es amilenial, y cuando un bautista, por ejemplo, es amilenial, y cuando un pentecostal es amilenial, las implicaciones
del amilenialismo para cada uno de ellos son diferentes y la manera en la cual ellos viven su fe siendo amilenial es diferente. Lo único que tienen en común, diría yo, es, por ejemplo, que interpretan Apocalipsis 20, Apocalipsis en general, como esta recapitulación de eventos que se vuelven a repetir y que tienen que ver todo con la historia de la iglesia, y que Apocalipsis 20 lo ven como una gran alegoría de lo mismo, de la historia de la iglesia, desde, desde la primera venida de Jesús, o de que se fue al cielo, hasta la actualidad. Eso es lo que tienen en común. Pero como lo viven, pues todos lo viven de una manera diferente. Pastor, una pregunta más era, usted dijo que el amilenialismo no son positivistas como los postmilenialistas. Ajá. ¿En qué no son positivistas? No sé si recuerdas que los postmilenialistas esperan que al final del tiempo, el milenio, va a ser un momento de gloria de la iglesia justo antes de la segunda venida de Cristo. En ese momento glorioso que la iglesia es la que trae el milenio, porque es la que expande el reino de Dios en la tierra, físicamente, políticamente, en este momento de gloria. Es un momento positivo, porque la iglesia se va expandiendo y el reino de Dios va creciendo física, política, espiritualmente, gracias a la iglesia. Pero el amilenialismo no lo tiene que ver así necesariamente, porque el amilenialismo piensa que aunque estamos en el milenio ahora mismo, ellos piensan que al final de esta época, Satanás es desatado, perdón, como aparece en Apocalipsis 20. Entonces, el final del tiempo no es un tiempo positivo, sino que es un tiempo de persecución, es un tiempo de tribulación, es un tiempo de angustia para la iglesia, y ese tiempo de angustia, que no es positivo, es negativo para la iglesia, porque la iglesia va a sufrir, pero es lo que va a ser el preámbulo para el regreso glorioso de Jesucristo y la consumación del tiempo. Eso es lo que me refiero con que los postmilenialistas son positivistas, pero los amilenialistas no. Hermano, Gracias, consulta. pastor, gracias. Venga, adelante. eh, entonces, como usted decía que los reformados por la mayoría son eh, amilenialistas, Amilenialistas. Ajá. ¿sí? ¿Los pentecostales somos postmilenialistas la mayoría o no? No, en Tampoco. su mayoría, dispensacionalista en su mayoría, está creciendo un grupo, yo creo ahora, de premilenialistas históricos, pero interesantemente, los neopentecostales tienen fuertes tendencias postmilenialistas, porque Mm, ellos tienen esta idea de, por ejemplo, lo que había dicho anteriormente, todo de tomar los siete montes. Que los siete montes es que si la política, la educación, la salud, y son partes de la sociedad que ellos entienden que la iglesia debe tomarlo. Pues eso en realidad es una idea postmilenialista, porque ellos piensan que nosotros, a la medida que nosotros vamos influenciando a la sociedad y vamos cristianizando la sociedad y las instituciones y cristianizando la política también. Por eso la mayoría de los políticos o de los partidos políticos confesionales tienen esta tendencia postmilenialista. Y muchos de estos tienen que ver también con el neopentecostalismo. ok, muchas gracias. Ujú. Exacto. Muy parecido a la idea del reino aquí y ahora y de la manifestación del reino aquí y ahora. Eh, Así que no sé si alguien tenga otra duda, otra pregunta por ahí. No hay Dentro de, duda. Ajá. dentro de todas estas eh, teorías que nos presentó usted, Ujú. ¿a base en común que las pueda unir o son Bueno, separadas en su base? no, la super gran mayoría lo que tienen en común es que esperan la segunda venida de Cristo. Eso es lo que tienen en común. El postmilenialismo, el amilenialismo, el premilenialismo histórico, el especiacionalismo, todos esperan la segunda venida de Cristo. El único sistema que no espera la segunda venida es los que son preteristas totales, y eso la mayoría de la iglesia los ve como herejes.
porque siempre la iglesia cristiana en su mayoría, podemos decir la iglesia ortodoxa, usando un término más amplio, siempre ha creído que Jesucristo va a regresar. Así que eso es lo que tienen todos en común, la idea de que Cristo va a regresar. Y también la resurrección, todos esperan que va a haber una resurrección. Lo que cambia es el tiempo, cuándo va a ser. Pero todos esperan la resurrección, la consumación, la toma del reino por parte de Jesús y la segunda venida. Todos tenemos eso en común. Lo demás, pues, hay un montón de variantes. Se me había olvidado decirle que les dejé por ahí una, un examencito en dentro del Moodle. Si entran ahí van a ver, no es para que se asusten, no es nada difícil, en realidad es bien fácil, pero que quiero que vayan practicando y vayan viendo, ¿verdad? Que hayan aprendido algunas de las cosas que hemos ido hablando aquí. Así que nada, entren por ahí en la semana y tómenlo y entonces los resultados me vayan a la mía. Es una forma de Google. Así que, pues, no se tienen que estresar. Traten de contestarlo lo más sinceros posible dentro de lo que hemos aprendido. No, de verdad no se tienen que estresar por eso. Pero es necesario que lo haga, así que pasan por ahí, toman ese examencito. Así que no sé si hay más dudas o más preguntas. Profesor, algún libro pentecostal que sea dispensacionalista, eso, que sea, Todavía no hemos llevado al dispensacionalismo, pero es que tengo que buscar alguno que sea, oye, bueno, yo tengo un amigo que se llama Alfredo Velázquez. Alfredo hace poco, en estos días, sacó este libro que les voy a enseñar. El problema es que está en Amazon. Bueno, si ustedes leen en el formato de Amazon, en Kindle, lo consiguen. Miren, aquí les voy a enseñar en la cámara el libro, ese mismo, Dispensacionalismo Sistemático. Se llama así, Doctrina Sistemática, una lectura, una lectura teológica dispensacional. Ese lo pueden conseguir y ahí Alfredo ve diferentes doctrinas del cristianismo con una óptica pentecostal y también con una óptica dispensacional. Y es un libro bastante corto, lo que tiene son un poco más de 100 páginas. Así que se lo recomiendo. Ricardo, no sé si me lo estás preguntando o me lo estás diciendo. Yo sé que Pente iba a sacarlo, no sé si ya lo sacó, pero entiendo que sí está bregando. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Yo sé se estaba trabajando, pero no sabía que ya lo tenían disponible. Pues qué bueno. Pues saben que pueden hablar con el pastor Elías y con él lo pueden conseguir. Es un libro sencillito, pero bueno, y lo ayuda a entender cómo piensa un pentecostal dispensacional. Y en este caso, él es dispensacionalista progresivo, así que van a ir viendo un poquito más de esto del dispensacionalismo y dispensacionalismo progresivo. Velázquez dijo, pastor. Sí, Alfredo Velázquez. Déjame, lo voy a apuntar por aquí en el chat. Se llama Doctrina Sistemática. Una lectura teológica dispensacional por Alfredo Velázquez. Ahí lo puse. Así que, en confianza, es un libro sencillo, pero es bueno porque para que vean cómo se puede explicar el pentecostalismo a grandes rasgos, pero desde usando argumentos y una teología sencilla.
Y que alguien más tiene dudas, preguntas, comentarios. Si estamos bien. Ah, qué bueno. Sí, Alfredo es amigo mío. Es muy bueno. Creo que ha dado clase también, Alfredo. Así que le va a pedir a cualquiera de ustedes que se anime que nos despida en oración. Amén. Adelante, Ricardo. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación de su Santo Espíritu sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Así que nada, nos vemos la próxima semana.